Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Ante todo, lo primero, daros las gracias por estar hoy aquí. Es una hora complicada, es hora de comer, pero bueno, espero que si algunos y algunas de vosotros estáis comiendo, acompañaros en esta comida, en esta formación que calculo aproximadamente que durará entre 45 y 50 minutos y dejaremos esos 10 últimos minutos un poco por si alguien tiene preguntas o dudas respecto al tema del cual vamos a hablar. Hoy la temática que vamos a tratar es el gato alérgico. Quizás no es de los pacientes que cuando yo empecé a trabajar en dermatología ya hace más de 20 años, no era un paciente muy frecuente encontrárnoslo en la consulta, que venía preocupado el tutor porque el gato parecía que se rascaba. Veremos que hay muchas maneras de expresar el prurito, pero sí que es verdad que actualmente ya hay clínicas solo que visitan gatos, existen las clínicas pet friendly, existe cada vez más la especialidad de medicina felina, porque el gato cada vez está más presente en el sector veterinario. Tanto es así que si miramos hacia Europa, como curiosidad deciros que aquí en España el porcentaje de animales de compañía sigue siendo muy claro el perro por delante del gato, pero curiosamente en el resto de Europa o en la mayoría de países de Europa el gato supera ampliamente a la tenencia de los perros, con lo cual el conocer cómo cursa este paciente felino un proceso alérgico, creo que es algo que nos puede generar bastante interés. Bueno, mi nombre es Gloria Paul, no me he presentado, soy veterinaria hace más de 25 años y desde el año 2013 tengo la especialidad en dermatología por ABEPA, con lo cual es una de mis grandes pasiones junto con la leishmaniosis, que es otra de mis uno de mis puntos fuertes por el ámbito donde trabajo dentro del laboratorio Leti. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Básicamente lo que vamos a intentar describir es qué patologías tenemos que pensar en ellas cuando un gato se presenta en las consultas diciendo a su propietario que se rasca, o muchas veces no dice claramente mi gato se rasca, sino lo que vamos a ver es un lamido o un acicalado excesivo. Vamos a ver pacientes con lesiones costrosas, con lesiones quizá no tan eritematosas como en el perro, pero sí muy ulcerativas, que pueden hacernos pensar que ese gato está presentando un prurito bastante intenso. Cuando ese tutor viene en nuestras consultas diciendo mi gato se rasca, fijaros que la posibilidad de problemas alérgicos es muy amplio, desde la que conocemos más como la dermatitis atópica, que es la respuesta alérgica a los alergenos ambientales, a los ácaros, a los pólenes, todo lo que es la respuesta alérgica a los alimentos, las pulgas. En el caso de los gatos, la hipersensibilidad hacia insectos está muy bien descrita, sobre todo afecta a la zona de la cabeza y de la trufa, sobre todo porque meten ese hocico por muchos lugares. Está muy bien descrito también la posibilidad de que exista una reacción a fármacos, a alergias de contacto y incluso hay descripción bibliográfica de la posibilidad de que generen una alergia si están parasitados intestinalmente. Pero la casuística nos avala de que fijaros, el 60% de los casos, o incluso un porcentaje algo más elevado, que vamos a ver en nuestro día a día, que vais a ver en vuestro día a día en las consultas veterinarias, está provocado por las 3 primeras alergias. La más significativa, o las 2 primeras, la alergia a algo ambiental como la alergia alimentaria, y sobre todo, en el caso del gato, coge muchísima importancia la alergia a la picadura de la pulga. La terminología de un gato alérgico, a lo largo de los años, los expertos la han ido cambiando. Ahora tienden, en lugar de llamarle dermatitis atópica o gato alérgico, lo han englobado todo dentro de este concepto del síndrome atópico felino. Y dentro de este síndrome de atópico felino es esa respuesta exagerada por parte del sistema inmunitario a una sustancia que un gato sano no generaría esa respuesta o esa reacción exagerada, cursando una serie de síntomas. En general, esta patología del síndrome atópico felino, o sea, ese concepto de alergia a cualquier cosa,
suele tener la mayoría de casos la presencia dentro de los primeros años de vida. Fijaros que el 75% de los gatos suele presentar un primer síntoma entre los 6 meses y los 10 años de edad. Pero curiosamente hay un porcentaje de gatos, que eso no es tan frecuente en el caso del perro, que presentan síntomas a partir de los 7 años, que nunca ha tenido nada el animal y de golpe, sin más, empieza a rascarse o empieza a lamerse de una manera exagerada. Así como en el perro tenemos muy claro algunas razas que tienen una clara predisposición a sufrir dermatitis atópica o alergia alimentaria, como por ejemplo, me viene así rápidamente a la cabeza el Bulldog francés, el West Highland White Terrier, el Labrador Retriever, el Pastor alemán. Son razas donde claramente va a haber una predisposición genética a sufrir esa dermatitis atópica. En cambio, en el gato no hay tantas razas que tengan esa predisposición racial, a excepción de la raza Abyssinia, que sí que hay alguna publicación que nos determina que podría ser una raza algo más predispuesta que las demás. Lo más curioso del gato, sobre todo si tenemos que empezar a hacer diferencias con el perro, en el perro tenemos bastante bien clasificado cómo cursa la dermatitis atópica, ¿no? O los procesos alérgicos, ese prurito intenso, con eritema, con infecciones bacterianas, con lesiones en las axilas, en las ingles, pododermatitis, otitis. Tenemos bastante definido las características principales de un perro alérgico. En cambio, en el gato se habla de que puede cursar su sintomatología con 4 patrones de reacción cutánea, muy distintos entre ellos, pero sí que es verdad que un mismo gato puede presentar la suma de varios patrones de reacción cutánea. Vamos a ver cómo se presenta cada uno de estos. El primero de ellos, ese prurito facial y del cuello, donde podéis ver en la imagen que el prurito es tremendamente intenso, tanto es así que fijaros que se ha quedado prácticamente sin pelo en la zona donde se rasca, y el prurito es tan intenso que fijaros en estas imágenes que podemos ver que el gato llega a ulcerarse la piel, o sea, es incapaz de controlar ese prurito, ¿no? Y prefiere hacerse verdaderas heridas antes que parar ese intenso prurito, ¿no? Entonces, esas lesiones tan características centradas única y exclusivamente en la cabeza y también parte del cuello es bastante característico de este patrón facial y del cuello. Cuando veáis estas lesiones en la consulta, juntamente con el veterinario con el que trabajéis, el veterinario va a tener que abrir ahí una serie de diagnósticos diferenciales, porque no solo los procesos alérgicos pueden cursar ese tipo de sintomatologías, sino que hay enfermedades parasitarias, hay incluso algunas neoplasias que pueden cursar con la misma sintomatología y, por tanto, parte del trabajo del veterinario va a ser descartar las otras patologías para acabar quedándonos con ese proceso alérgico. En el caso del segundo patrón, la alopecia asimétrica autoinducida, yo creo que es de los patrones que genera a veces incluso confusión, ¿no?, en el tutor, porque él viene, fijaros que el gato no tiene absolutamente ninguna herida en la piel y lo único que le hace es que parece que le haya caído espontáneamente el pelo de determinadas zonas. Y esto se lo hace con ese acicalado excesivo y tiene la peculiaridad y la característica de no hacerse ninguna lesión a la hora de lamerse. Fijaros que la piel en absoluto está inflamada. Aquí tenemos otras imágenes donde el animal se obsesiona por lamerse reiteradamente esa zona hasta que consigue arrancarse el pelo. Aquí hay una línea muy fina entre el gato que sufre una patología cutánea, que evidentemente también abrirá un diagnóstico diferencial muy amplio en nuestro veterinario, que pueda causar pues, un proceso alérgico, pero también puede ser que tenga una enfermedad fúngica, una dermatofitosis, puede tener una enfermedad parasitaria, pero el otro gran diagnóstico diferencial de esta situación de alopecia autoinducida es el trastorno comportamental, ¿no?, lo que conocemos como alopecia autoinducida o psicógena. Hay un estrés alrededor del gato que le genera un cambio de conducta y genera este lamido excesivo como parte de ese cambio de conducta. Y es a veces un reto a la hora de intentar separar el proceso alérgico del proceso comportamental. Tanto es así que pensar que el gato, cuando se acicala normalmente,
genera una liberación de sustancias que se llaman endorfinas que genera placer en el gato. Entonces, el hecho de que empiece a lamerse porque le pica la piel puede generar también un incremento de ese lamido porque también le genera esa sensación de placer que puede ocasionar que eso quede exacerbado. De manera que a veces cuesta dividir o separar claramente dónde empieza una patología y dónde acaba otra. El tercer patrón es la dermatitis miliar. Es un proceso papulocostroso, o sea, en palabras sencillas sería que desde la región occipital del cuello y se distribuye por todo el dorso del animal. El gato es rugoso totalmente. Tú pasas la mano, fijaros que aquí se nos junta probablemente un patrón facial y del cuello, porque fijaos que aquí hay alopecia clara, porque el animal se está rascando, pero nos permite ver esas lesiones del tamaño de la cabeza de un alfiler, son pequeñas costritas que se van distribuyendo a lo largo del gato. Si nosotros pasáramos la mano por encima del gato, podríamos notar esa sensación de rugosidad, ¿no? Aquí tenemos otras imágenes que vemos cómo esas heriditas se distribuyen. Aquí tenemos menos cantidad, pero para que veáis esas lesiones pequeñas, esos pequeños granitos costrosos, que es esa, como definimos, la dermatitis miliar. Igual que los patrones anteriores, estos simplemente son patrones de síntomas, no es diagnóstico por el hecho de que el gato presente esta sintomatología, sino que a partir de este momento es cuando el veterinario deberá empezar a describir qué patologías pueden estar relacionadas con este tipo de sintomatología y empezar un proceso, que ahora lo veremos, de protocolo de descarte o protocolo diagnóstico que nos permitirá ir sacando opciones de otras enfermedades hasta quedarnos con el proceso alérgico. Y finalmente, el último patrón clínico, el último patrón de reacción es el complejo granuloma eosinofílico, que puede presentarse de diferentes maneras. Aquí vemos lo que sería la úlcera indolente, que es esta imagen de la derecha de todo, esta imagen ulcerativa en el borde del labio, las placas eosinofílicas que suelen normalmente situarse a lo largo de las extremidades. Y después está lo que es el granuloma eosinofílico, que generalmente se localiza en el mentón o incluso en las extremidades. Aquí tenemos un poquito cerca esa lesión ulcerativa del borde de los labios, donde podemos ver aquí en este caso este gato lo tenía de forma bilateral. Y aquí tenéis el granuloma lineal justamente en la región, en las extremidades posteriores de este gato. Fijaros que en este caso, de nuevo podríamos plantearnos que aquí hay dos patrones, existe este granuloma lineal, pero fijaros que en esta extremidad posterior empieza a haber también una alopecia inducida. Es decir, el gato no tiene por qué quedarse, el gato alérgico no tiene por qué quedarse en un solo patrón de reacción, sino que puede combinar varios. De hecho, nos dicen que cuantos más patrones tenga combinado el gato, más probabilidades tiene de sufrir un proceso alérgico. Por tanto, una vez tenemos estos gatos encima de la mesa, tenemos un patrón o combinación de ellos, hay que empezar a trabajar y aquí creo que el trabajo puede ser multidisciplinar. Puede ser un trabajo, por supuesto, del veterinario, donde va a haber que hacer una buena anamnesis, hay que valorar cómo son los síntomas, si hay estacionalidad, qué tipo de fármacos toma, si es un animal que vive en el exterior, si convive con otros animales, hacer toda una historia clínica lo máximo de amplia posible. Hay una parte laboratorial, como son raspados, tricogramas, que podemos incluso como auxiliares hacerlo nosotros proactivamente y llevar esas muestras al laboratorio, sobre todo lo que son citologías y cultivos de hongos, y hacerlo nosotros en el laboratorio como auxiliares, y a partir de aquí, según el manejo del gato, vamos a tener que plantearnos algunos ensayos terapéuticos, sobre todo para el control de enfermedades parasitarias y pulgas, según como vea el veterinario la necesidad de administrar pues, antibióticos, corticoides si el animal se rasca mucho. Valoraremos en la segunda cita qué tal ha ido esos tratamientos que hemos instaurado, y según cómo vayamos viendo esas respuestas, vamos a empezar ya, aquí es donde habremos descartado
la presencia de otras enfermedades de nuestro listado diagnóstico diferencial y fijaros que en este momento, en esta última parte, empezamos ya buscando los procesos alérgicos. Vamos a establecer una dieta de eliminación para confirmar o descartar la presencia de una alergia alimentaria. Y si tenemos controlados los alimentos y aquí arriba hemos hecho un buen control de pulgas, lo que tenemos es un diagnóstico clínico de dermatitis atópica o de proceso de alergia a algo ambiental. Cuando hablamos de algo ambiental, aquí incluimos todo lo que son los ácaros, que suelen vivir en los hogares, y luego toda la batería de pólenes que está a nuestro alrededor. En función de cómo queramos abordar el tratamiento de estos animales es cuando probablemente el veterinario va a plantear pruebas de alergia que veremos más tarde. Algunas pinceladas de qué podemos hacer para hacer este protocolo de descarte. Pues siempre hay que hacer un buen control de pulgas. Existe incluso bibliografía que comenta que si manejamos bien las pulgas y hacemos un descarte de enfermedades parasitarias, el 40% de los gatos que se rascan queda prácticamente subsanado el problema, se resuelve solo con ese tratamiento antiparasitario, con lo cual es importante plantearse que el tratamiento de control de pulgas tiene que ser todo el año. Tenemos que hacer un tratamiento tanto en el hogar como, por supuesto, en el animal, en el gato en el que sospechamos de una alergia, pero también en el resto de animales de casa. Hay que descartar, como hemos dicho, enfermedades parasitarias. Aquí tenéis listadas parte de las enfermedades parasitarias que puede sufrir un gato y aquí tenéis los métodos diagnósticos que pueden ayudar a descartar o confirmar la presencia de enfermedades parasitarias. Es importante que las hagamos bien, pero también si no encontramos nada, fijaros que en el gato es bastante complicado encontrar estos parásitos. Si tenemos una sospecha elevada, es importante hacer un ensayo terapéutico, es decir, vamos a establecer un tratamiento antiparasitario que nos permitirá, 1, controlar las pulgas y 2, indirectamente también vamos a descartar la presencia de enfermedades parasitarias. Además, tenemos que manejar todo lo que son infecciones, tanto infecciones bacterianas como malacecias, como incluso los hongos. Pensar que el gato tiene una forma de expresar una dermatofitosis, que es la enfermedad que es la producida por esos hongos dermatofitos. Tiene la peculiaridad de presentarlo de mucha variación, de muchas maneras diferentes. Puede ser simplemente un halo de falta de pelo, pero también puede ser una afectación costrosa de todo el cuerpo, con lo cual descartar los hongos siempre es importante. ¿Qué métodos diagnósticos tenéis a vuestro alcance? Pues pruebas que podéis hacer perfectamente vosotros como auxiliares. Podéis hacer citologías y podéis teñirlas y mirarlas al microscopio. Aquí tenéis una imagen, por ejemplo, de una citología donde podemos ver gran cantidad de malacecias, que son estas estructuras más grandes, y todas estas más pequeñitas, estos puntitos más pequeños, es la presencia de bacterias. Entonces, esto es relativamente sencillo de aprenderlo a hacer en la clínica. Podemos hacer un DTM, podemos hacer esos cultivos de hongos o en la clínica, o si vamos a enviar incluso muestras al laboratorio, nos podemos plantear para descartar los hongos, ya sea ese DTM o incluso una PCR de dermatofitos. Una vez tenemos controladas y descartadas las enfermedades bacterianas, las enfermedades parasitarias, hemos hecho un buen control de pulgas y nos toca empezar, y hemos descartado estas patologías, hay que empezar a entrar poco a poco en ir descartando ya las primeras causas alérgicas, y la primera que hay que descartar es la alergia alimentaria. La alergia alimentaria, aunque vosotros como auxiliares probablemente tenéis que hablar bastante de ella o de una potencial alergia alimentaria, porque hay muchos de vosotros que trabajaréis en clínicas que tienen tienda o que tienen a su disposición la venta de piensos, y bueno, pues los piensos de dietas de eliminación o incluso piensos de estos con proteínas noveles, proteínas así muy extrafolarias, o incluso lógicos o grain free. O sea, actualmente hay una cantidad de oferta en piensos elevada.
¿Por qué os he explicado un poco la gran variedad de piensos que hay y el reto que representa a veces como auxiliares, ¿no? El tema de la alergia alimentaria? Fijaros que el porcentaje de incidencia de la alergia alimentaria es muy baja. Entonces, a veces nos obcecamos por intentar convencer a ese tutor de que tiene que hacer la dieta de eliminación, que evidentemente no quiero decir que no sea importante, que lo es, pero que si es imposible para ese tutor porque tiene 5 perros, una persona mayor en casa y le es un verdadero reto el hacer la dieta, fijaros que la incidencia es bastante baja, estamos hablando de un 3,4%. Ya hemos dicho que la edad es baja, normalmente la edad media es a partir de alrededor de los 3 años, y sí que es verdad que hay publicaciones en las que nos hablan de que las proteínas a las cuales el gato es más alérgico, la primera de ellas es el pescado, después es el pollo y después es la ternera. Esto es a día de hoy, pero quizás si nos volviésemos a encontrar dentro de 5 años y volviésemos a hablar de la misma temática, si ahora se está dando mucha carne de conejo porque parece que es la menos alérgica, es posible que esto después se revierta, ¿no? Que de golpe sea mucho más alérgico el conejo, a lo mejor el pavo y el pato, y han dejado de ser alérgicos a los pescados, porque no dejan de ser un animal que tiene predisposición a ser alérgico, al final ser alérgico o tiene potencial de riesgo de ser alérgico a cualquier proteína. Por eso es importante cuando decidamos qué dieta de eliminación vamos a hacer, que se recomienda un mínimo de 6 semanas, a veces es tan sencillo como dar una proteína hidrolizada, es decir, una proteína de pequeño tamaño molecular que simplemente no va a generar esa reacción alérgica a nuestro gato. Por tanto, cuando estamos ya en este momento donde hemos hecho todo nuestro protocolo, hemos visto cómo responde el animal a estos tratamientos que hemos aplicado, hemos visto si responde al corticoide o no, o para ver si existe un prurito más o menos real, especialmente en casos en los que no acaba de estar claro por el patrón que tiene. Hemos hecho una dieta de eliminación, no ha respondido, pues prácticamente tenemos confirmado que el animal tiene una alergia ambiental. Y si queremos plantear el hacer inmunoterapia como tratamiento, ahí es donde entran todo lo que son las baterías de pruebas de alergia. Lo que os comentaba, ¿no? Cuando tú tienes ese diagnóstico de dermatitis atópica, el veterinario va a tomar 2 caminos o puede tomar 2 caminos diferentes. Podemos tomar todo lo que es el grupo de fármacos que podríamos hablar de no específicos. No específicos no es que no estén pensados para el manejo de un proceso alérgico, sino hablamos de no específicos porque no va destinado a cambiar esa respuesta del sistema inmunitario, sino que va destinado estos fármacos a la paliación de los síntomas clínicos, cada uno en más o menos porcentaje de eficacia. Los antihistamínicos tienen porcentajes de eficacia bastante moderados, hablamos de entre un 40 y un 50. Los ácidos grasos por sí solos poca cosa os van a hacer, van a tener que colaborar o ayudar al resto de fármacos. Los corticoides sabemos que son fármacos que van muy bien, pero tienen el problema o el reto de los efectos adversos. La ciclosporina es un fármaco que también funciona bastante bien. Y finalmente os he puesto aquí el oclacitinib, que es el Apoquel, porque veréis, si estáis ya en clínica, que hay muchos veterinarios que están utilizando el oclacitinib en gato, aunque su registro no esté destinado para ello. Sí que es verdad que existen algunas publicaciones en algunos congresos donde ya pautan una dosis y un porcentaje de eficacia, pero lo que nos está diciendo Zoetis es que seamos prudentes. No hay estudios que avalen la seguridad a largo plazo del uso del oclacitinib en la especie felina. Por tanto, hay que ser prudentes a la hora de prescribirlo. Y hablamos de tratamiento específico, y aquí ya hablamos de inmunoterapia, porque lo que pretendemos es intentar curar la enfermedad, intentar modular o intentar cambiar qué está haciendo ese sistema inmunitario para que el animal deje de responder de una manera exagerada a esos alérgenos que tenemos en el entorno. 4 pinceladas sobre los fármacos, porque vamos a hablar en general del manejo de la dermatitis atópica o la dermatitis alérgica del gato, con lo cual no quiero centrarme solo en la inmunoterapia, sino que vamos a ver todo lo que podemos hacer.
A nivel de antihistamínicos, fijaros que hay pocos estudios. La eficacia, insisto, que aunque es un poco más efectiva que en el perro, son eficacias bajas. Hablamos en algún caso de algún antihistamínico cercano al 60% de eficacia, pero todos se quedan en torno al 50% y es un porcentaje de eficacia relativamente bajo. Pero tiene la gran ventaja de que si lo queréis probar, pues, o lo quiere probar el veterinario, tiene muy pocos efectos adversos. Los corticoides, pues es un poco lo contrario que el antihistamínico, ¿no? Son muy eficaces. De hecho, la dosis del gato incluso es más alta que la del perro porque tiene más tolerancia a estos córticos, pero incluso los efectos adversos suelen aparecer de una forma más tardía. Aquí tenéis descritos los principales reacciones adversas o efectos adversos que puede producir un corticoide, y lo que sí que es muy recomendable es que si vamos a prescribir un corticoide, especialmente a largo plazo, donde sí acaba produciéndose esa inmunosupresión, debemos descartar la presencia de enfermedades víricas en el gato y que no sea un portador asintomático de hongos. Podemos utilizar córticos tópicos, especialmente si el gato presenta síntomas muy localizados. El más conocido en el mercado es la hidrocortisona ceponato, que es el Cortavans, que se puede utilizar inicialmente de forma diaria y a posteriori intentar pulsarlo cada 48 horas, incluso más espaciado. Simplemente recordar que el gato a veces es un poco puñetero con los sprays, es un poco puñetero a la hora de lamerse todos los productos que le ponemos en la piel. Otro tratamiento que funciona muy bien es la ciclosporina. La ciclosporina es un fármaco que además se ha demostrado que funciona muy, muy, muy bien en el complejo granulomesinofílico, en lo que es ese patrón de reacción último que hemos visto. Incluso hay bibliografía que centra solamente el uso de la ciclosporina en este tipo de patrón y, como cualquier fármaco, tiene sus efectos secundarios, que principalmente en el caso de la ciclosporina suelen ser digestivos. Y aquí os traigo un poco una pincelada, como habíamos dicho, del oclacitinib, que, insisto, solo está aprobado para el uso del control del prurito del perro, pero Chiara Noli ha hecho algunas publicaciones de el uso de oclacitinib en gato, que tras 28 días tuvo un porcentaje de eficacia similar al de la cortisona. Y finalmente, hablaros un poco de la inmunoterapia, ¿no? La inmunoterapia, el objetivo que tiene es el detectar a qué es alérgico nuestro gato, fabricar una inmunoterapia para ir dándole dosis crecientes de esos alérgenos que hemos detectado para que su sistema inmunitario se acostumbre a contactar con ellos y no reaccione de manera exagerada. Incluso este tipo de tratamiento es tan notable su uso en el ámbito de cambiar el curso de la enfermedad, que la Organización Mundial de la Salud habla de que es el tratamiento de elección a la hora de cambiar el curso de la enfermedad, tanto en humanos como en animales. Para poder hacer inmunoterapia, pues no incluimos dentro de esa inmunoterapia alérgenos al azar, sino que aquí es donde entramos los laboratorios y donde tenemos que enviar la muestra de sangre, o si los veterinarios con los que trabajáis son dermatólogos especializados, es posible que hagan test intradérmicos, como podéis ver aquí en estas imágenes. Estos son 2 perretes en los que se le ha hecho el test intradérmico para saber a qué es alérgico, pero lo más habitual es que hagamos una extracción de sangre y esta sangre la enviemos al laboratorio para medir. Bueno, lo que medimos son inmunoglobulinas E frente a alérgenos ambientales, y esto nos dará un resultado que nos permitirá decidir qué vamos a incluir dentro de esa inmunoterapia. Simplemente como curiosidad, que sepáis que se hacen los test intradérmicos. El gato es muy más complicado de analizar que el perro. De hecho, fijaros que os he puesto una foto de un perro porque se ven muy bonitos. En el caso del gato no se ven tan bonitos porque el abón desaparece muy rápidamente. Hay que evitar dar tanto corticoides como antihistamínicos, y sobre todo, bueno, pues normalmente hay que dormir al animal porque el gato no se va a estar quieto mientras le pinchas los alérgenos. Hay que rasurar la zona donde sueles aplicarlos, es decir, es bastante más engorroso que hacer el test serológico. El test serológico solo necesitamos una muestra de sangre.
alrededor de 1,5 mililitros de sangre entera o, en defecto, 3 mililitros de sangre entera o, en su defecto, 1,5 mililitros de suero o plasma. Y simplemente, si vais a preparar un envío, aseguraros que en la historia clínica de ese paciente el animal tenga más de 1 año de edad, no esté tomando en las últimas 3 o 4 semanas ni corticoides ni ciclosporina. Como curiosidad deciros que el apoquel no interfiere en las pruebas de alergia, ni en el perro ni en el gato, y que es importante cuando saquemos las muestras que el animal presente unos síntomas relevantes. Así que un poco el gato ideal, que aquí tenéis un gato que tenía tantísimo prurito que se rascaba, incluso se lamía de una manera loca en la mesa del veterinario, pero un poco la recomendación para hacer inmunoterapia sería un animal, un gato de más de 1 año de edad, que se haya suprimido como mínimo 4 semanas los corticoides. Y os pongo aquí 6 semanas de depot porque el gato es un paciente que con cierta frecuencia, quizá incluso demasiado, se utilizan los corticoides depot, o sea, se utilizan esos córticos que se pinchan y hasta casi 6 u 8 semanas después el animal no tiene que volver a la consulta. Con esa inyección es más que suficiente. Con lo cual, estos córticos depot sí tenemos que asegurarnos de que lleve 6 semanas sin recibir ningún córtico depot para hacer pruebas de alergia. Y finalmente, como hemos dicho, síntomas relevantes, significativos, tal y como hemos dicho, cuantos más patrones tenga el gato, más probabilidad tenemos de que sea un cuadro alérgico ambiental. Aquí tenéis un ejemplo de cómo es un panel de alergia. Fijaros que aquí están divididos los diferentes alergenos en función de la clasificación. Aquí tenemos pólenes de gramíneas, pólenes de malas hierbas, de árboles, y aquí tenemos los ácaros y los hongos. Faltaría, aquí quedado cortada la pulga. En este caso, fijaros que claramente este gato tiene alergia a todos los ácaros. Por tanto, probablemente su veterinario, vuestro compañero, veterinario que trabajéis con él, la opción que va a pedir es una inmunoterapia. Aquí tenéis lo que es la caja de inmunoterapia, que puede ser de administración oral, que ya lo veremos, o de administración inyectada. ¿Y qué llevan estas inmunoterapias? Pues básicamente lo que hemos visto en el panel. Llevan o ácaros o pólenes o la combinación de estos. Esas son las 3 presentaciones que se suelen encontrar en el mercado. Tanto nosotros como otros laboratorios trabajan con pautas estándares, donde subimos muy despacito la administración, pautas más rápidas, donde enseguida estamos pinchando 1 vez al mes, y sobre todo en el caso del gato está muy indicada la terapia oral. Sobre todo pues porque no hará falta llevar al gato a la clínica, sino que la terapia oral es para que la haga el veterinario en su casa, el tutor en su casa. Aquí tenéis un poco explicados para que veáis en qué consisten estas pautas de administración. La pauta estándar, fijaros que hay 3 viales. El primer vial, que es el más diluido de todos, empezamos pinchando 1 vez a la semana. En el segundo vial pinchamos cada 15 días, es un vial B más concentrado. Y finalmente, en lo que conocemos como vial C, vamos pinchando al principio cada 3 semanas y después finalizamos el protocolo con una inyección cada mes. Una vez iniciado este protocolo de inicio, que dura aproximadamente unos 7 meses, si el gato ha mejorado de una manera significativa, pediremos su mantenimiento, que recibiréis una caja en la clínica con un tratamiento para 8 meses más. Este tipo de terapia estándar, pues pensado para el gato, por supuesto, pero también para el perro, y sobre todo tienen que ser animales de manejo sencillo y tutores de manejo sencillo. Vosotros sois el contacto directo con esos tutores, ¿no? Sabéis que hay tutores muy asertivos, con muchas ganas de colaborar, que te dicen que sí a todo, que nunca te ponen un problema, pero hay tutores bastante más complicados, que para encontrar una cita son poco asertivos a la hora de entender que tienen que venir con frecuencia a la clínica, con lo cual, dependiendo de si pueden o no pueden venir y si es un animal fácil o difícil de manejar, tenemos la alternativa para hacerlo en casa, para que lo haga directamente el tutor, y simplemente la diferencia es que hay que dar una gotita en la boca
del animal, es muy fácil, no hace falta ponerlo debajo de la lengua ni nada, simplemente lo apoyas en el labio y pulsas el aplicador y se absorbe inmediatamente en la mucosa oral, y los primeros 15 días se da una gota al día, de lunes a viernes, y a partir, fijaros, de la tercera semana pasamos a dar 2 gotas al día, y a partir de aquí siempre es igual. El tratamiento de inicio dura 6 meses. Si el animal mejora significativamente, igual que en la otra pauta, pediremos el protocolo de mantenimiento. Como hemos visto que la inmunoterapia felina oral es quizá la más interesante para esta especie, hicimos un estudio en el que quisimos ver sobre todo la eficacia y, por supuesto, la seguridad. ¿Cómo lo hicimos? Pues hicimos un estudio clínico donde incluimos un total de 22 gatos y medimos cómo mejoraba clínicamente con una metodología que se llama SCORFAT, que lo que hace es puntuar la gravedad de los síntomas. Es decir, si tengo lesiones ulcerativas y lo puntúas del 1 al 10, si tienes prurito del 1 al 10, si tienes infecciones de 1 al 10, o sea, hay una serie de características que tú puntúas y haces la suma total. Y luego, y esto lo evalúa el veterinario, y luego el OPS, que es el grado de prurito, cómo lo observa el tutor en su casa. Estos fueron los resultados. Fijaros que podemos observar que la media de los gatos que se incluyeron tenían un total de SCORFAT, o sea, de esos puntos que vamos sumando, por encima de 20, y después de 3 meses de inmunoterapia oral, fijaros que bajó esa suma de lesiones por debajo del 10, o sea, estaba por debajo de la mitad. Pero fijaros, al terminar, el tratamiento de inicio termina en 6 meses, esto sería que ha hecho un mantenimiento, pero a partir de los 6 meses, fijaros que se ha reducido hasta 4 veces la presencia de síntomas clínicos. Pero fijaros el prurito lo evaluaba el tutor clasificándolo de 0 a 10, de mucho prurito 10 a nada de prurito, un 0. Partíamos de media de cerca de un 8 de prurito, o sea, el prurito era muy intenso, un 8 sobre 10. En el tercer mes ya habíamos bajado por debajo de 5, pero fijaros en el sexto mes, donde ya estamos acabando el tratamiento de inicio, prácticamente no llegaba ni a 4, o sea, es un prurito muy, muy moderado. Y si nos vamos a final del estudio, cuando lo valorábamos a los 12 meses, fijaros que prácticamente no había nada de prurito en ninguno de los gatos. En este gráfico también podemos ver cómo los diferentes cuadros, las lesiones en la cabeza, en el cuello, en el abdomen, cómo también iban reduciéndose. En el caso de la columna azul es a día 0 del estudio, en el caso de la roja es a 12 meses tras administrar la inmunoterapia. Por tanto, las conclusiones de este estudio es que pudimos concluir que la inmunoterapia oral en gatos alérgicos, especialmente a los ácaros, porque estaban todos los 22 gatos que se incluyeron en este estudio, eran todos alérgicos a los ácaros, reducía de una manera significativa y considerable, y además de una manera segura, porque no hubo reacciones alérgicas a ninguno, reacciones adversas a ninguno de estas inmunoterapias, ningún gato respondió mal al tratamiento, y que sobre todo lo más importante es que en 3 meses la mejoría era muy notable. Y un poco por hinchar pecho, ¿no? Como compañía, permitirme que os diga que es el primer estudio de eficacia en inmunoterapia oral que se ha hecho en gatos. De hecho, es un estudio que, si vais a congresos alguna vez, prácticamente todos los grandes líderes de opinión en dermatología usan este estudio para mostrar la eficacia de una inmunoterapia en gato. Por tanto, un poco como conclusión final, ¿no? Después de todo lo que hemos visto, y para cerrar la sesión, ¿cuál sería el paciente ideal para la inmunoterapia? Pues de entrada tiene que ser un animal que hayamos diagnosticado clínicamente a través de todo ese proceso, de ese protocolo que hemos hecho, que presente alguno de esos patrones o varios patrones de reacción, y que además lo presente de una manera poco crónica. Es decir, si llega a la consulta un gato que lleva 8 años con procesos de
de problemas de piel y de alergia y a estas alturas quiere intentar la inmunoterapia después de intentar 1000 tratamientos diferentes, probablemente el porcentaje de eficacia de la inmunoterapia va a ser menor del esperado. Tiene que tener un resultado positivo a la prueba de alergia, en este caso nuestra prueba de alergia felina se llama Alercep. Tiene que tener, una vez veamos ese panel, para ir bien o para que sea lo máximo de eficaz posible esa inmunoterapia, es que esperar que haya un número positivo a alergenos moderado, es decir, que de los 24 alergenos que testamos no sea alérgico a 20, que no se puede incluir todo en una inmunoterapia, podemos poner un máximo de 6 alergenos por inmunoterapia. Y yo creo también es muy importante tener un tutor, tener un propietario que entienda la enfermedad, que sea asertivo hacia esa enfermedad, que entienda que va a ser un proceso crónico, que la alergia es una enfermedad de por vida, que vamos a tener que tratar y tener mucha paciencia y que la colaboración de todo el mundo, incluido el tutor, va a ser una pieza clave para tener éxito y solucionar el problema de nuestro gato alérgico. Y con esto os doy las gracias. Lo prometido es deuda, han sido 50 minutos y si os parece descomparto pantalla y si queréis hacer preguntas podemos hacerlas o abriendo micrófonos o escribiéndolo en el chat, como sea más cómodo. Agradecerte, Gloria, como siempre, el ratito. Aprovecho yo y lanzo las 3 preguntas que he ido viendo que han ido poniendo en el chat, ¿vale? Venga. Mira, por contestar ahora que acaba de escribir Isabel, ¿qué se recomienda cuando hay múltiples alérgenos, más de 6, en gran cantidad? Sí, muy buena pregunta, Isabel. Muchas gracias. De entrada, nosotros tenemos, debido al know-how que tenemos, llevamos más de 20 años haciendo pruebas de alergia y inmunoterapia, conocemos determinadas reacciones cruzadas entre alergenos que nos permiten reducir el número de alergenos que incluimos. Es decir, un ejemplo es las gramíneas, ¿no? Habéis visto que en los paneles en el panel que os he enseñado aparecen 5 gramíneas y de las 4 gramíneas salvajes que llamamos, con incluir una es suficiente, porque entre las 4 son alergénicamente idénticas, de manera que incluyendo una cubrimos el resto. Entonces jugamos con estas reacciones cruzadas y podemos intentar poco a poco ir reduciendo el número de alergenos. Y también es verdad que jugamos mucho con las polinizaciones, porque si tú tienes, por ejemplo, muchos árboles positivos, los árboles polinizan muy poco tiempo al año y raramente proponemos incluirlos en las inmunoterapias, aunque sean positivos. Vale, luego, bueno, por contestar a José Pedro que estaba antes, ¿se puede juntar inmunoterapia con la ciclosporina? Sí, la inmunoterapia tiene la suerte, la fortuna que se puede combinar con cualquier tipo de fármaco, especialmente cuando tú empiezas. Hemos visto en el caso del gato de la inmunoterapia oral que hasta bien los 3 meses no hay una mejoría clínica evidente. No podemos dejar 3 meses al gato sin tratar con nada porque se nos desollaría vivo, ¿no? Entonces hay que jugar con los fármacos que tenemos a nuestra disposición, buscando siempre la menor dosis posible y lo más pulsada posible. Entonces, la ciclosporina, perfecto, pero intenta lo antes posible pulsarla cada 48 horas. Y cuando llegues al tercer mes, ya pasas en lugar de cada 48 horas, cada 2-3 días, la vas pulsando y vas espaciándolo cada vez más hasta que la puedas intentar retirar. Vale. Hay bastantes alergias a cereales. Preguntan, ¿los piensos suelen ir cargados de cereales? Normalmente, cuando son a cereales, son al polen del cereal. Son las gramíneas que le llamamos, las conocemos como gramíneas cultivadas, no al cereal en sí. Eso sería más bien un proceso alimentario. Pero lo que es el cereal es por la planta, por el polen, que son gramíneas también. Son el secale, el trigo, puede ser. Pero todo esto en flor, o sea, el polen. Luego, ¿existe inmunoterapia para alergias alimentarias? No. Actualmente en veterinaria no existe. Vale. Luego teníamos, bueno, un comentario por arriba que es, si no existía pienso para un gato que sea cachorro que esté esterilizado. Contestaba otra compañera que le sonaba la Junior Sterility
pero no, luego preguntaban que qué marca o qué podía ser. No sé. Pero no, entiendo que nada que ver con las dietas de eliminación. Entiendo que buscan un pienso para después de la esterilización para evitar, entiendo que las consecuencias que pueda tener de obesidad y tal. Entiendo. Y luego ponían para tratar dermatitis con la bacteria fago. Entiendo que comentaban por el medio, supongo que mientras tú ibas explicando, pues hacían la pregunta entre medias. Era María del Rocío, no sé si quiere que Rocío normalmente abre el micro, no le importa, por si quiere preguntar en concreto lo que comentaba. Luego están diciendo ahora, ¿hay estudios de curación total post-inmunoterapia? Sí. Sí. De hecho, no lo he dicho, la inmunoterapia se debe administrar durante un periodo mínimo de 3 años. Y una vez pasados los 3 años, si el animal está perfecto, lo que recomendamos es no retirarla de un día para otro, sino que empezarla a espaciar, igual que hemos comentado con la ciclosporina, pues en lugar de pincharla cada 4 semanas, hacer un par de tandas cada 5 semanas, luego cada 6, lo vas espaciando y si no hay recaídas, os podéis plantear retirarla. Nazaret nos pregunta, a la hora de realizar la petición de la serología en gatos, ¿solo es válido el ALERCEP o marcado el screening completo? Es una persona que trabaja con nosotros, Nazaret, porque ha puesto justo nuestros tipos. Gracias, Nazaret. Mira, te explico. Si vas a hacer pruebas de gatos, tenemos que ir directos al ALERCEP. No podemos pasar por el screening porque son tecnologías diferentes. El gato, ya independientemente de que sea el ERCEP o sea de otro laboratorio, el gato es un muy mal fabricador de inmunoglobulina E, fabrica pocas inmunoglobulinas E. Entonces, la ventaja de usar al ERCEP, que es una prueba directa, es que antes de hacer la prueba de alergia, combina el suero con una sustancia que se llama hidrogel. Y este hidrogel hace que las inmunoglobulinas E se detecten mejor. Por eso no se puede pasar por screening, porque el screening tiene otro tipo de tecnología en la cual existe el riesgo de un 50% de negativos. Bueno, en el caso del gato. Vale. María Rocío preguntaba, por lo que comentábamos antes de lo de la dermatitis, entiendo, lo preguntaba porque hoy ha venido a la clínica una veterinaria ofreciéndonos un producto que era para dermatitis húmeda, la formada por ácaros, etcétera, y estaba hecha con la bacteria fago. Ni lo conozco. No te puedo ayudar, María del Rocío, lo siento. Ya lo buscaré. Se nos había quedado por arriba de otra María, con la ciclosporina, ¿cuánto tiempo habría que dejar de margen para realizar las pruebas de alergia? Ciclosporina y corticoides de uso no retardado, son 4 semanas, tanto ciclosporina como córticos. Si usáis córticos de POT, son 6. Vale, y luego, hace un par de días solicité el screening completo. Sí, ya lo he visto. Vale, llama, Nazaret. Estás a tiempo, porque los ALERCEP se hacen los viernes. O sea que si llamas o envías un email hoy, aún estás a tiempo. Y que sí, hay que aprovechar toda la ocasión. Claro que sí. Vale, para dieta de eliminación, ¿prefieres proteína hidrolizada o pienso hipoalergénico? A veces son piensos sinónimos. La proteína hidrolizada es un pienso hipoalergénico. Lo que sí es verdad es que a nivel de piensos hipoalergénicos pueden ser de 2 tipos. Puede ser un pienso de cambio de proteína o de proteína novel, donde su base proteica son proteínas que no se usan normalmente en piensos. Por ejemplo, un ejemplo es el de Hills, el Derm Defense, creo que se llama. Se utiliza la proteína de huevo, por ejemplo. Que es una proteína que normalmente no se utilizan los piensos. Esto es un pienso hipoalergénico de proteína novel. Luego tienes del mismo Hills, tienes el ZD, que eso es proteína hidrolizada, que también es un pienso hipoalergénico, pero con el tamaño de la proteína pequeño. Vale, luego Tanit nos hace un comentario y con lo de la Pokel en gatos, entonces, ¿alguien está haciendo algún estudio que no le queda claro? En la Pokel en gatos se han hecho estudios, pero no los ha hecho Zoetis, los han hecho investigadores privados, clínicos privados. Chiara Noli en el Congreso Europeo de Dermatología presentó un estudio usando la Pokel en gatos
a dosis más alta que en perro, a 1 miligramo kilo, con un 75% de eficacia. Pero no está avalado por Zoetis, ¿eh? Es de un dermatólogo privado que se presentó en un póster en un congreso. Luego, por curiosidad, si no recomendáis el screening previo en gatos e ir directo al ERCEP, ¿por qué se hace? Bueno, nosotros cuando recibimos una muestra de screening en gatos solemos llamar para pasarlo al ERCEP. Sí que es verdad que podríamos... A ver, tú no lo puedes prohibir, nosotros es una recomendación. Sí, hay gente que quiere sí o sí pasar por un screening a sabiendas del riesgo de negativos que tiene. O sea, el hecho de utilizar la tecnología screening, tienes un 50% de riesgo de negativo en el gato. Si haces al ERCEP, ese riesgo cae un 15%. Solo ocurre en gatos, sí, en perro no. En los perros el riesgo de negativo, que lo conocemos como atópico intrínseco en el perro, es el 15% de los casos. Y eso pasa con cualquier test, independientemente de ella, no tiene nada que ver con la tecnología. El ERCEP es más, sí, más que seguro y efectivo, es más sensible. Por esta sustancia que se mezcla, ese hidrogel que hemos dicho que se utiliza, que hace que se exponga, se detecten. Digamos que el hidrogel lo que hace es hinchar las inmunoglobulinas, con lo cual, que aunque haya pocas, se detecta mejor. Creo que las hemos contestado todas, José. Sí, de momento sí. ¿Alguien alguna duda más? ¿Queda algo más en el tintero? Agradecer también la participación, que os hayan surgido dudas. Esto significa que ha sido interesante la charla y que os va a servir. Pues me parece que podemos dar por concluida. No sé si tienes que explicar algo más, José, de las preguntas o... Bueno, nada, en principio estáis todo el mundo registrados en la plataforma. Como os comentaba el momentito que hemos hecho de parón por la conexión. Hasta el jueves de la semana que viene estará disponible el cuestionario, que se abre ahora en media hora. A las 4 el cuestionario ya se podrá hacer. Son 8 preguntitas sencillas, muy seguro. Fáciles, muy si fáciles. Son difíciles, la culpa es de Gloria. Entonces, nada, a lo largo de la semana que viene os iremos mandando los diplomas, como mucho a la otra, que esperemos a que todo el mundo lo haya hecho. Bueno, tenemos aquí alguna duda, entonces la resolvemos. Veo que ha entrado alguna duda más, sí. Espera. Entonces, si el screening sale positivo, ¿es suficiente? ¿Solo nos serviría si da negativo? ¿Es así? ¿El screening de qué? ¿Quién ha preguntado el screening si sale positivo? Si el screening ambiental sale positivo, o sea que tiene muchas inmunoglobulinas circulantes, ya no puedes seguir con la tecnología propia del screening, ya no hace falta que vayas hacia la tecnología del ERCEP, porque ya tiene mucho, o sea, si te sale positivo en el screening es que tiene un carro de inmunoglobulinas, entonces es igual la tecnología que utilices para hacer el panel porque te dará positivo igualmente. Vale, luego, un gato que está con un brote muy fuerte y no puedes esperar esas 4 semanas sin medicación, ¿cómo lo manejas? ¿Apoquel? Sí, nosotros estamos recomendando el Apoquel. Sí, para retirar esos corticoides o esa ciclosporina, que tienes que esperar 4 semanas, puedes utilizar el Apoquel. ¿Por qué? Porque es lo que os decía, ¿no? No vamos a utilizarlo de manera crónica, vamos a coger un momento puntual en el que vamos a utilizar ese tratamiento para poder suspender los demás y poder enviar muestras al laboratorio. Vale. ¿A qué dosis? Preguntan. 1 miligramo kilo cada 12 horas los primeros 14 días y después 1 miligramo kilo al día. Perfecto. Es una dosis más alta que en el perro, pero el protocolo de 15 días y después reducir la dosis a la mitad es el mismo. Se han puesto nerviosos, se ve con el cuestionario que hemos dicho que era difícil. Entonces, hay 2 intentos, ya hay. Está explicado antes de que entréis, son 2 intentos, 8 preguntas, con que aprobéis 4 lo daríamos por aprobado y os daríamos el diploma, pero lo vais a hacer todos en la primera. Y sí, si habéis escuchado la charla, está chupado, lo prometo. ¿Vale? Por seguridad, a lo largo de mañana la grabación estará subida de nuevo para que la podáis ver. Sí, a mitad mañana yo creo una cosa así. En cuanto nos avisen que esté la grabación, nosotros nos ponemos a arreglarla, si la queréis volver a ver. Si la queréis utilizar de consultor para contestar las preguntas, a partir de ahí, sin ningún tipo de problema, lo que queráis.
obviamente estamos a vuestra disposición por correo electrónico, por el teléfono, como queráis, por WhatsApp y sin ningún tipo de problema. Agradeceros de nuevo la asistencia. Os iremos invitando a las siguientes charlas que hacemos. Como al principio no he podido presentar mucho porque ha entrado una llamada de una persona que me he no presentado sí, yo. Sí, pues nada, eso. Somos de una formación, colaboramos con Leti, hacemos charlas trimestrales. Cada una de ellas siempre es mejor que la anterior. Es verdad. Con Gloria es un gustazo. Y nada, os mantendremos informados en las siguientes charlas para que podáis asistir y agradecidos tanto a Leti, a Gloria en particular y a todos los que habéis tenido un ratito en estar con nosotros en un horario complicado, con necesidad de comer, pero bueno, sigue entrando gente, o sea que... A lo mejor es gente que creo que este chico ya estaba dentro, que a lo mejor lo ha sacado y ahora. Debe de haber algún problema de conexión hoy porque mucha gente lo está diciendo. Al parecer, es verdad que hay mal tiempo. Yo que estoy en Valencia hoy nos estamos librando, pero por toda España al parecer hay bastante temporal y el viento al parecer está fastidiando un poco las conexiones a todo el mundo. Pero bueno, creo que lo hemos salvado bien y si no, pues bueno, pueden ver la grabación a partir de mañana sin ningún problema. Muy bien, yo estoy a vuestra disposición, sabéis que trabajo en Leti, si necesitáis alguna cosa, podéis contactar con cualquiera de mis compañeros, delegados que están por toda España y me pasarían notas sin problema. Así que muchas gracias, vale. Que tengáis todos un buen Halloween, una buena castañada, dependiendo de lo que celebréis. Una pregunta que se nos queda, Tani, venga, escribe rápido. Mientras tanto, Isabel, el test está dentro de la plataforma. Aquellos que tengáis, iréis a la charla del Congreso de Veterinaria. ¿De qué congreso? De ATV en Barcelona. ¿Estarás, Gloria? Yo estaré en el Congreso de Barcelona, de ABEPA voy a estar, sí. Si ese es el que me preguntas, Tani. Sí, ABEPA, sí, yo estaré. Quizá el jueves por la tarde no, pero voy a estar todo el viernes. Pero casi seguro estaré jueves y viernes. En el stand, si alguien quiere venir, estaré encantada de recibirlas y recibirlos. Vale. Y luego lo dicho, bueno, si el test está en la plataforma, todos tenéis acceso en la plataforma. Si no habéis recibido el correo electrónico, en principio, la clave de acceso, el usuario es el correo electrónico con el que realizasteis la compra del curso y la clave es Duna con la D en mayúscula .2023, Duna.2023. La clave la tendréis que cambiar en el momento entréis. Ya ponéis la que queráis y tendréis acceso a la parte del curso y al final del todo, nada, en 25 minutos el examen se abre. Que tenéis cualquier problema, me habláis por correo electrónico y lo solucionamos en un momento. Pues nada. Muy bien, José. A la siguiente nos vemos. Un abrazo para todos. Cuidaros mucho y gracias por estar ahí. Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego.